Pero eso me van a pedir documento. Bueno, pero vos sos del 23 de febrero, vos te tenés que cumplir el 23 de Pero no tengo la febrero. culpa que no había juez de paz cuando yo nací en el pueblo y no había donde anotar. Bueno, soy de Irán y me pasa lo mismo. Pero vos ponés la fecha de nacimiento 9 del 7 de 1935. Yo puse las dos. Bueno, ahí, si a ustedes les sirve, a mí también. Vamos a empezar con... Hoy, 6 de mayo del 2009, estamos en la Escuela Orte entrevistando a Luis Farberger. Filma Nicolás Kowalski, entrevistan Magali Farberger, Nicolás Kober y Uriel Katz. Para comenzar, ¿podría presentarse? Luis Farberger, ¿En qué año nació? 1935, ¿En dónde nació? Monigote, provincia de Santa Fe. ¿En qué lugares vivió? Viví hasta los... Bueno, Monigotes era el pueblo, nosotros realmente vivíamos en el campo a 5 kilómetros del pueblo. Y eran todos caminos de tierra, se iba al pueblo a caballo o se iba en un sulky o en una chata, eran los únicos medios de locomoción que conocíamos, no teníamos nosotros. El pueblo tenía 5 cuadras de largo por 2 de ancho. La mayoría de la gente eran judíos, eran los que vinieron en los primeros barcos, algunos que cuando se consiguió la ley de migraciones, que me parece que fue con la Luz Peña, 1882-1884, y vivían muy mal en Europa, con el pogrom, en Rusia, en todos lados, y gente que no tenía trabajo. Le contaron que en Argentina hay un país, es América, la gente junta plata con la pala, todos querían volverse ricos, se venían para acá. Pero como no tenían idioma, no conocían todo, hay una historia anterior a la inmigración judía con la ley Peña. Es de que yo soy de un pueblo que se llama Monigotes. El pueblo siguiente para el lado de, que está a 600 kilómetros de Buenos Aires. El pueblo siguiente para el lado de Buenos Aires es Palmeras. Anterior a Palmeras es Palacios. Entonces ahí empieza la historia de los primeros judíos, que cuentan algunos. Habrá sido 1880, 1875, no sé. Que en aquel tiempo los ingleses estaban haciendo los ferrocarriles acá en la Argentina y hacían de Buenos Aires a Tucumán, por ejemplo, extendían los rieles para que puedan pasar los trenes. Cuando llegan a Palacio se encuentran que al costado de la vía había gente con los cuales casi no se pudieron entender. Y empezó a averiguar que era gente muy pobre, vivían en carpas a la orilla de la vía, comían a lo mejor de la caza y de la pesca, se les moría a veces algún chico de alguna epidemia, no tenían plata, los enterraban en latas de queroseno, se ponía de 20 litros, cuando moría un chiquito para no ponerlo en la tierra misma, lo ponían en las latas, así los enterraban. Y eran todas familias judías, un grupo de familias judías que fueron estafadas por el señor Palacios, que por eso el pueblo se llama Palacios. Él los trajo como para que van a trabajar, que les iba a vender tierras y nada, y se morían de hambre. Entonces, como se extendía el ferrocarril y pasó un ingeniero francés y averiguó por esta gente, le dijeron que son judíos, que los trajeron de Rusia para trabajar y no les dieron trabajo y se están muriendo de hambre, no tienen lo que comer. Entonces este ingeniero, cuando vuelve a Francia, era amigo del barón Hirsch. El barón Hirsch era un judío que tenía mucha plata. Entonces él hizo todos los trámites pertinentes y vino y compró muchos campos. Compró campos en Santa Fe, que digamos, de los judíos, muy Sevilla era como decir la capital. Y después estaban desparramados los pueblos. Palacio, Las Palmeras, Monigotes, en Ercilia había judíos, en Ceres había, en Capibara había judíos,
todos esos, pero cualquier trámite que tenían que hacer, tenían que ir a Moisevilla, que ahí estaba la delegación del barón Hirsch, que compró todas las tierras, también compraron en Entre Ríos, compraron en el sur de Buenos Aires, por el lado de La Pampa. Entonces se le iba dando parcelas a las inmigraciones que venían. Ellos, por ejemplo, hacían un camino y cortaban parcelas de 75 hectáreas, pero de tal manera que las 4 casas que iban a ser vecinos. Este campo con este campo, con este campo, con este. Iban a ser todos vecinos por alguna necesidad, tener a quien arrimarse, quien les ayude, qué sé yo. Y bueno, cuando ya el barón Hirsch vino a comprar esa tierra, se formó la IEVISH, Colonización Asociación, y pusieron administradores, y mis padres ya en 1930, el 28 de noviembre de 1930, llegaron a la Argentina. Ahí empieza la historia de los Farberger en la Argentina. Es el abuelo de esta profesora, el abuelo de mi papá, mi abuelo. Yo tengo, de parte de mi mamá no tengo a nadie. De parte de mi mamá eran 9 hermanos y la mamá que los mataron en la guerra, menos 2 mataron a todos. Uno se salvó en los campos de concentración de Auschwitz y el otro se salvó prisionero en Siberia, pero apenas se declaró el Estado de Israel, fueron y el hijo, el nieto, no sé si era vivo, están en Israel. Mi papá sí tenía toda su familia, su papá, su mamá. Entonces, mis abuelos están en el cementerio de Monigotes. Cada tanto yo siempre, hace 35 años que falleció mi papá, yo hago una visita al cementerio para ver los abuelos. Bueno, éramos muy pobres allá, más pobres que los de la Villa Miseria, más pobres. El colchón que yo dormía era en esas bolsas de alpillera llenas de pasto seco, no tenía otro colchón. Tenía un solo par de alpargatas, eran para ir a la escuela, así que todo el día andaba descalzo en el barro, en el frío, en invierno, en verano, araba. A los 6-7 años yo ya ordeñaba vacas con mi papá, le ayudaba. Después mi papá nos cargaba el tacho con leche en el sulky, con mi hermana también. Íbamos, entregábamos la leche, volvíamos, nos quedábamos en la escuela. Y cuando salíamos, nos comprábamos un pedazo de pan, un pedazo de fiambre, nos sentábamos en la vereda 2 horas para poder ir al Inicio. Y nos quedábamos hasta las 5 de la tarde, hasta que volvíamos al campo, qué sé yo, llegábamos allá y nos poníamos a lavar los tachos, ir a buscar los torneos. Hacíamos trabajo de campo, éramos como animalitos, no había una radio, no había televisión ni hablemos, teléfono no hablemos, los pisos de la casa eran de barro, los techos eran de chapa. Yo te digo, los de la Villa Miseria viven mucho mejor de lo que vivíamos nosotros. Y trabajábamos como burros. Y mi papá, para poder tener un peso, salía a trabajar afuera. Él desmontaba árboles por $1 por día le pagaban. Y con esos árboles que desmontaba, juntaban la leña y hacían carbón para el dueño del campo. Y también trabajaba, no había trilladoras como hay ahora, había gente que cosechaba maíz, por ejemplo, y con alambres, hacían un coso así redondo, tendría 5 o 6 metros, y lo ponían palos y alambres, y lo tejían con las plantas del maíz y adentro lo que se cosechaba, los choclos, y después se trillaba el maíz a mano. A mi papá le pagaban $1 por día para trillar de sol a sol todo el día. Y con eso se sobrevivía, y teníamos alguna vaca, teníamos algunos pollos, pavos, todo había en el campo, lo que se podía criar. Pero nuestros padres, con todo el sacrificio, hicieron para que aprendamos algo del judaísmo, andaban en shul. Y Finado Zeide se levantaba todas las mañanas y se ponía
los tefilim y rezaba todos los días, a la mañana y a la noche. Mi casa era una casa que se comía todo kasher. Podías morir de hambre si llovía 3 días seguidos. No íbamos a matar un pollo, un cordero, si no se lo llevaba al rabino para que lo matan en el pueblo. Y todos los trámites que se hacían eran en Moiseville, porque la delegación de la Yiddish colonización, que colonizó a todos esos inmigrantes que vinieron, estaba en Moiseville, y ahí había administradores. Eran unos explotadores, hijos de puta tremendos. Venían, se llevaban los mejores pollos, el cordero, se llevaban leche, como si fuera hoy, digamos, a ver, un puntero político. Él va y agarra de todo el mundo, él pide para los pobres pero se los lleva a él. Y aquellos hijos de puta no eran mejores, nos explotaban bastante. Pero así nos fuimos criando, la vida de campo, había un solo Chile en el pueblo. En el mismo Chile, en el fondo, había un aula donde nosotros íbamos se decía Heder, que era la escuela judía. Estaba atrás del Chile, hoy no queda nada. En todo el pueblo hay un solo judío, uno. Está casado con una señora católica, muy buena gente, pero ya es un hombre que también tiene casi 80 años y es él que tiene la llave del cementerio y la llave del Chile. Quiere decir que cuando yo voy a visitar a mis abuelos y todos los que tienen familiares que alguna vez en el año van, este hombre les da la llave. Y uno siempre les deja una atención para que los puedan mantener limpio, que se corte el paso. Pero ya está, si se muere este hombre ya no sabemos qué va a pasar con esto.